No sé si habrán hecho la parte de semiología generalidades, y si lo han hecho, la rotación, ya han hecho cavidad oral, o sea, si bien es cierto, no lo han hecho en la profundidad que lo vamos a ver ahora, pero realmente dicen, ¿por qué vamos a volver a repetir, ¿no?, la cavidad oral? Y la cavidad oral realmente es parte del aparato digestivo, porque en función de la situación de la masticación, la gustación de los alimentos, la sensibilidad que tenemos, o viceversa, lesiones que podemos tener en toda la cavidad oral, podrían involucrar todo el sistema digestivo. Entonces, es muy importante buscar algunas alteraciones en la cavidad oral que intervengan en el proceso de masticación, y también lesiones que de alguna manera puedan involucrar el aparato digestivo o enfermedades desde el punto de vista sistémico, con compromiso del compromiso general, ¿no? Entonces, es por eso, ¿ven imágenes, por favor? Sí se está viendo, doctora, sus diapositivas. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces es importante, por lo tanto, antes de examinar, es el interrogatorio, ¿no? Y dentro del interrogatorio, colocar los datos más importantes del supuesto síntoma o signo que el paciente viene con respecto a la cavidad oral, ¿no? Desde cuándo apareció, cómo se intensificó, cómo ha ido el curso evolucionando estas molestias, qué tratamiento ha recibido, qué efectos ha tenido, si han tenido respuesta o no han tenido respuesta al tratamiento, ¿no? Porque si no le preguntamos, inclusive esto último, a veces pecamos de volverle a repetir el mismo esquema de tratamiento cuando realmente ese tratamiento falló. Entonces, y especulando diagnósticos que ya supuestamente no han respondido al tratamiento que se le inició. Entonces, ¿por qué vienen todas estas preguntas? Porque muchas veces se prolonga el tiempo de la enfermedad, y si es una enfermedad que de repente ha sido una enfermedad infectocontagiosa, se agrava el proceso, o si es un proceso de punto de vista proliferativo, tumoral, también, o sea, quitamos una mejor expectativa en el futuro. Entonces, muy importante por eso preguntarle medicamentos que ha tomado, si ya le han hecho biopsia, porque el paciente de repente ya viene, es una tercera consulta, una cuarta, una quinta, porque de alguna manera fracasaron en los anteriores intentos de hacer un diagnóstico, ¿no? Si estos síntomas que son locales en la cavidad oral los presenta también en otras partes del cuerpo, ¿no? Si esta lesión se ha ido agrandando y cuánto ha tornado en cuanto a corresponde a una buena masticación, o si ha acrecentado con respecto a la dolorabilidad que pueda tener alguna lesión en la cavidad oral. Tenemos que preguntarle qué medicamentos ha tomado o qué contacto, manipulación ha tenido también con algunas, por ejemplo, del medio ambiente, o si el paciente ya ha tenido una enfermedad previa o conducta de riesgo que nos hace sospechar de repente que tiene relación justamente en relación a una enfermedad. Desde el punto de vista, por ejemplo, autoinmunitaria, ¿no? Viene el paciente de repente con artritis reumatoidea y se presenta durante la evolución un síndrome de Sjögren, que hay sequedad de mucosas. Y esta disminución de la saliva está comprendida dentro de toda esta enfermedad autoinmunitaria. O si el paciente tiene con lesiones a nivel de mucosa oral, blanquecinas, ¿no? Como placas, ¿no? Como una característica, como de una muy blanca, como similar a la leche,
y que usualmente presenta dolorosidad durante la mucosa oral, y si es joven nos haríamos la pregunta si está relacionado con una presencia de una candidiasis bucal, ¿no? Entonces, ¿cómo es así que la cándida ha proliferado a nivel de la cavidad oral? O sea, ¿qué enfermedad autoinmunitaria o qué enfermedad de repente con el uso de corticoides que pueda haber ingerido por alguna otra proceso inflamatorio en forma crónica, podía haber generado de repente una alteración de la inmunidad, o se tiene una leucemia, o se tiene un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia, que me puede generar de alguna manera esa posibilidad de una candidiasis sistémica. O sea, fíjense que todas las preguntas que nosotros, frente a una lesión, nosotros también rápidamente tenemos que hacer una conexión desde el punto de vista de todas las enfermedades posibles frente a esa lesión. Entonces, muchas de las molestias podrían ser subjetivas, ¿no? Porque el paciente puede decir, me arde la lengua y yo no la puedo comprobar. Puede tener algunas características esta lengua así al hacer el examen físico, por ejemplo, algunas parestesias por deficiencia de vitamina B6 o B12, ¿no? Y que además me puede dar una lengua de pico del oro, ¿no? Entonces, esta avitaminosis me puede dar muchas manifestaciones clínicas, o de alguna manera puede estar relacionado con trastorno de la motilidad de los labios y lengua. El paciente ha tenido una parálisis facial central o periférica y que ha ocasionado lógicamente desviación a nivel de la boca, disminución de la sensibilidad, ante todo, no, perdón, de la lesión motora, y que en los movimientos de coordinación de la masticación no lo puede realizar. Entonces, un proceso desde el punto de vista de un accidente cerebrovascular puede generar, lógicamente, que comprometa algunos pares craneales, como por ejemplo el hipogloso, ¿no? Y alteración de movimiento de la lengua. Y todo esto tiene que ver, lógicamente, con alteraciones de la cavidad oral, ¿no? Entonces uno tiene, y es muy importante porque posteriormente para tratamiento, ya sabemos que eso se ve, hay compromiso de algunos pares craneales. Yo no le puedo dar porque el paciente puede inclusive atragantarse e insistir nosotros en darle una alimentación por vía oral cuando es imposible, porque puede ser hasta una neumonía aspirativa. Entonces, nuestra forma de alimentación va a ser diferente a la directa de vía oral. Entonces, muy importante, por eso el interrogatorio, ¿no? Otra pregunta que tenemos que hacer es si además compromete la deglución, ¿no? Y esa deglución es por algunas fallas de movimiento que podían tener la úvula o la lengua, o relacionado con una parálisis facial y con la disminución de los movimientos de los maceteros, o si tiene que ver con la presencia de dolor, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, la deglución no está tomada, sino ella no quiere comer porque realmente hay mucho dolor en este proceso de la masticación. Entonces, ¿cuáles son las partes de la región oral? Entonces, primero es el interrogatorio y después ya nos vamos a tener una visualización de todos los elementos que están en la cavidad oral. Y vendrían a ser los dientes, las encías, la lengua, la región sublingual, el paladar óseo, paladar blando, istmo de los fauces, las glándulas salivales y la región amigdaliana. Toda esta zona también es parte del aparato digestivo, porque es el primer proceso que se inicia durante la masticación. Ahora, aparentemente lo que vamos a examinar es muy largo, pero es
el método que nosotros usamos usualmente es sencillo, muy fácil, visualizamos muy rápidamente, ¿no? Pero tenemos que ver todas estas regiones, el compromiso de todas estas regiones, ¿no? Y como ves, la cavidad, pues, la vamos a ver primero inclusive directamente al ver la fascie, ¿no? La fascie del paciente. Y vemos ante todo las características de la boca, ¿no? Y de los labios. Y si hay una alteración de una parálisis facial central o periférica, desviación de la comisura labial, o si hay presencia de lesiones muy importantes también a nivel de los labios, ¿no? Pero para tener una mejor visualización, vamos a subdividir la cavidad oral en varios procesos, ¿no? Y también, con respecto, también tenemos que valorar la mucosa bucal. Tenemos dentro del primero el componente, son tres zonas muy importantes de la mucosa bucal. Una mucosa masticatoria, que está representada por las encías, y también cubierta del paladar duro. Tenemos una mucosa muy especializada, que es el dorso de la lengua, que de alguna manera va a diferenciar los sabores, ¿no? Amargo, salado, dulce, ¿no? Y todo el resto también corresponde a la membrana de la mucosa bucal, que es el resto de la cavidad bucal, ¿no? O sea, esto es con respecto a la mucosa bucal. Tenemos una división que es el vestíbulo bucal, ¿no? Que está representada por la parte posterior con la arcada de los dientes, inferior por los surcos vestibulares o fondo de saco, las laterales las mejillas y la región anterior por los labios. Bueno, esa es la forma de subdividirlo, pero lo más importante, además de subdividirlo, es visualizarlo, ¿no? Todas las arcadas dentarias, si hay presencia o no de piezas dentarias, cuáles son las características, si ellas de alguna manera tienen un proceso periodontario y que le ocasiona dolor a la masticación, y que ese es el factor por el que el paciente no ingiere alimentos. Si tiene algún acceso dentario, también podría tener, o si tiene alguna tumoración en el entorno de la mucosa. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De alguna manera, no solo dividirlo, sino tener una visualización de cada estas partes, ¿no? Tenemos en la cavidad bucal también lo subdividimos en el límite anterior y lateral, las encías ya dentro ya de la cavidad bucal, arriba el paladar óseo, el paladar blando, en la parte inferior el piso de la boca o el miloideo, y en la posterior los fauces y el paladar blando. Y miren, ve en esta diapositiva, no hay una baja lengua que le estamos de alguna manera sugiriendo al paciente que diga lo que usual nosotros a veces, para verlo con mejor visualización, le ponemos la baja lengua usualmente en el tercio medio, ¿no? Para poder ver la parte posterior, como son las amígdalas o y la úvula, ¿no? Y tener una visión de cómo es el movimiento. Sin embargo, por ejemplo, en este caso que vemos el paciente o esta imagen, no hay la baja lengua existente. Si el paciente está muy relajado, podemos fácilmente poderle ver la parte de la úvula, ver la región de amigdalianes y la región de la faringe, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta una buena visualización y un relajamiento del paciente, ¿no?
porque si el paciente está muy tenso, no se va a ver fácilmente porque la lengua la va a poner tan dura y usualmente va a hacer abultamiento en la parte posterior, impidiendo ver la parte justamente de la úvula, la parte de las amígdalas y de la faringe, ¿no? Bueno, los labios, ¿no? En los labios vamos a ver las comisuras labiales, el surco nasolabial, la presencia del surco mentolabial, pero además de la forma o las características de la boca, más nos interesan regiones y dónde están esas lesiones, ¿no? Estas lesiones podrían ser lesiones de las más simples, por ejemplo, vesiculares, que es muy frecuente la presencia de un herpes labial y que no necesariamente va relacionado con enfermedades de repente muy severas, como es así el herpes zóster, ¿no? El herpes zóster sí usualmente se presenta en adultos mayores, en pacientes muy estresados, en pacientes que tienen enfermedades sistémicas o enfermedades desde el punto de vista proliferativas con más frecuencia, ¿no? Como por ejemplo pacientes diabéticos o pacientes con cáncer, y que de repente cuando se presenta un herpes zóster tendremos que investigar si tiene algunas de estas enfermedades. En cambio, el herpes simple que dan en la mucosa oral usualmente es muy frecuente y podrían estar relacionados tal vez a algo muy local, ¿no? De repente una faringitis, una amigdalitis crónica y que generó de repente también un proceso viral que es muy frecuente, se presente con mayor frecuencia, pero no tiene relación realmente con una enfermedad mayor sistémica o una enfermedad inmune, ¿no? Crónica, ¿no? Entonces, quien ha tenido un herpes, una exposición muy severa al sol, podría ser un factor también que podría contribuir. Tenemos también dentro de los surcos, como vemos acá, las comisuras labiales, presentar ahí una queilitis, ¿no? Que es procesos inflamatorios relacionados también muchas veces con hongos o con avitaminosis, ¿no? Pero si bien es cierto, no es de mayor relevancia, sin embargo, son lesiones muy dolorosas que el paciente viene a consulta justamente porque al abrir la boca o al hacer la masticación, este proceso inflamatorio en las comisuras labiales le va a generar mucho dolor, ¿no? En la parte ya posterior, ahí está muy definido, fíjese, la parte de el frenillo que está en la parte anterior de los dientes, ¿no? Y eso, si es muy redundante, también podría intervenir en el proceso con respecto a la pronunciación exacta de las palabras, ¿no? Entonces, sí, a veces tenemos que verle, ¿no? Cómo está el frenillo. Y algo que muchas veces se olvida, ver el paladar duro y el paladar blando. Ahí tenemos las imágenes que tenemos el número 2 y el 3, también la úvula, también cómo está, o si está también en casos de procesos inflamatorios, lo vamos a ver inclusive una úvula muy inflamada e inclusive puede incrementar de tamaño, ¿no? Guardando las formas, ¿no? Y algo que siempre, algo que me pasó hace más o menos unos 5 años, ¿no? Es un caso en el cual, voy a contar el caso para que ustedes vean cómo es importante también hacer un examen completo, ¿no? Era un paciente de aproximadamente 40 y tantos años, ¿no?
y venía de una clínica porque había sido internado durante los últimos días por baja de peso en forma considerable. El paciente pesaba como 70 kilos, ella estaba como un aproximado de 50 kilos. No era diabético y lo único que sentía es malestar general, ¿no? Ese es más o menos el cuadro clínico. Teníamos molestias y pérdida del apetito, ¿no? Este paciente viene al hospital porque los recursos económicos se habían agotado, ¿no? Y lo último que se había realizado es una tomografía en la clínica y que no había algún hallazgo importante que podía tener relación con la enfermedad, ¿no? La historia no era pues de una semana, la historia comenzaba un promedio ya de 8 a 9 meses, exactamente no recuerdo, pero bastante ya prolongado, una enfermedad crónica. Y el paciente, al tener los primeros síntomas, sí tuvo empeño desde el inicio de hacerse muchos análisis, hizo endoscopía, se realizó ecografía, se realizó los análisis básicos, más resaltantes, hemograma, glucosa, creatinina, etcétera, lo más básico. Y desde hace 8 o 9 meses esos análisis salieron negativos. Pero el paciente no mejoraba y persistía con todo. Se le hace también algunas pruebas desde el punto de vista hormonales, ¿no? De tiroides, y el paciente todo salía bien. Lo único que había disminuido era la hemoglobina, pero ni tan bajo, ¿no? Bordeaba, si no me equivoco, a los 11, para ser varón estaba bajo, y esos son los análisis que él traía, ¿no? O sea, y bueno, el examen físico, entonces nuestra primera posibilidad diagnóstica, no había fiebre, por ahí nos decía que hacía algunas febrículas por algún momento, y nosotros pues lo primero que pensamos, pues este paciente tiene una enfermedad crónica y hay que buscar una proliferativa, porque infecciosa no parece ser, no hay fiebre de por medio, hay que buscar por ahí una neoplasia. Al segundo día, el mismo paciente me llama y la historia no había variado, ¿no? La que habían hecho en la clínica tenía un resumen en la que nosotros se había realizado ahí, era algo similar. Me dice, doctora, quiero ¿no? manifestarle que el día de ayer, al llevar mi lengua hacia la zona del paladar blando, ¿ya? No, él no me dijo eso, lógicamente, sino para que ustedes me entiendan. Y he sentido un hueco en la región. Entonces, me dice, yo tenía un hueco. Y efectivamente, cuando yo le veo y le veo un huequito, bien definido, redondito, como una huella digital así, ¿no? Redondito, pero los bordes no estaban, o sea, festoneados, nada, eran lisos, ¿no? Mi primera sospecha que era una lesión congénita, ¿no? Usted nunca se ha visto, o sea, yo insistía, ¿no? Porque de repente el paciente no se dio cuenta y, bueno, un día agarró y se examinó, o él mismo al rozar su lengua, no, me dice, doctora, yo nunca he sentido, nadie me ha dicho, ¿no? Bueno, yo lo llamo al interno, al residente, le dice, ¿usted han visto la lesión? O sea, porque eso no creo que se haya formado en 2 días, ¿no? O sea, el paciente estaba recién hospitalizado, máximo tendría 2, 3 días. Me dice, doctora, bueno, no lo hemos visto, o sea, si no la han visto y la han examinado, es que recién ha salido, ¿no?
pero no le creo, pues, ¿no? O sea, era imposible, ¿no, doctora? Insisto, no, hay mal interno que a veces, o sea, mejor es decir, no lo sé, doctora, o no le hice el examen. Pues, ya, asumí que eso tenía más tiempo, ¿no? Entonces el paciente me insistía, me dice, no, nunca le he tenido, pero no sé cuándo apareció, pero recién me da cuenta. Entonces el paciente me dice, doctora, yo tengo una endoscopía hace 7, 8 meses y me la han filmado, o sea, de repente durante el procedimiento me han filmado esa zona. Yo le digo, tráelo pues, ¿no? Porque sí es para mí importante saber cuánto tiempo tiene esa evolución o si ya lo tienes, si ya lo tenías antes o en de esos 8 meses recién aparecido, ¿no? Porque hasta el momento no sabíamos el tiempo de esa lesión. Y segundo, que ya comencé a ver lesiones a nivel de la cavidad oral y dentro de ellas podía ser en nuestro medio, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Que también se puede dar en cualquier sitio, la lepra, ¿no? La muca cutánea, pero no venía de una zona que de alguna manera hay mayor incidencia, ¿no? En el Perú, pero sí se puede ver lesiones ahí a nivel en paladar y en la nasofaringe. Entonces, infectología también vino y también vino cabeza y cuello con la finalidad de mirar y observar y realizar biopsia y, y esperando también. Y cuando me trae el señor, pues su video de la endoscopía, se veía muy bien el pasaje por la cavidad oral. Y la verdad que nos ve todo, se vio la parte de arriba, cómo entraba, y se ve todo el paladar blando, y no había la lesión, no había. O sea, que esa lesión se había formado o sea, en ese trayecto, ¿no? Estaba enfermo, aparentemente no estaba la lesión, porque hasta donde ya se veía, ¿no? Pasa muy rápido, pero no había así como una redondita. Bueno, entonces el proceso siguió con lo mismo, ¿no? Y también posteriormente el de infectología no le parecía la lesión, entonces otra posibilidad decíamos que sea un linfoma, ¿no? Que es una zona inusual. Bueno, la biopsia demostró que era un linfoma no Hodgkin, poco diferenciado de los más malignos y que tenía una localización inusual, muy rarísima, y vinieron inmediatamente a los oncólogos y se lo llevaron a hacer otras pruebas de inmunohistoquímico para ver la variedad, pero era indudable, era un linfoma, ¿ve? Claro, ¿cómo se hizo el diagnóstico? Justamente por la biopsia, ¿no? Y que en otro sitio no se iba a ver, ¿no? Y era un linfoma aparentemente por las características muy agresivo, ¿no? Que nos dijo los oncólogos. Y es otra especialidad muy importante, muy interesante. Miren la lesión, ¿no? Tal vez si el paciente como fue llevado al INEM. Bueno, entonces tenemos que ver las mejillas, la región labial, la región cigomática, la región de las parótidas y la parte de las mandíbulas, ¿no? O sea, movimientos, una subluxación de la mandíbula, por ejemplo, o una artritis reumatoidea con compromiso a nivel de la articulación temporomaxilar, me puede generar también alteraciones de la masticación. Entonces, todo eso tiene que ser visto. Bueno, y también verle, ¿no? La presencia de las desembocaduras justamente de las glándulas salivales, ¿no? Y verle su grosor y las características que tiene. Por ejemplo, en los pacientes con diabetes tienen las parótidas con mayor crecimiento, ¿no?
Bueno, es de la región que hay que, como le digo, toda parte del cuerpo es importante, ¿no? En este caso, el mismo paciente felizmente que apuró el diagnóstico, porque si realmente yo le creía la historia clínica que me hacía el interno o el residente, porque los dos hacen una historia aparte, una historia más completa, el interno, y el residente me hace un resumen con un examen completo, resumido, pero lo más importante, no me lo habían puesto. Felizmente que el paciente sí se dio cuenta y que me lo pudo decir, porque ya no hay tercera historia, o sea, por eso es muy importante que ustedes aprendan, porque cuando llegan al internado, yo tengo que creer en ustedes y que lo que ustedes están haciendo es una buena historia, porque si ustedes me dan una mala historia, yo tampoco no puedo avanzar con un supuesto diagnóstico, mi diagnóstico se cae. Ahora está que normalmente sí comprobamos casi todo lo que ustedes dicen con preguntas sueltas durante la ronda, pero imagínense si yo tengo ronda, tengo que pasar visita, tengo que hacer consulta, tengo que darle tratamiento, no voy a hacer historia, entonces estaría de más un interno ahí. Entonces yo le tengo que creer, pero justamente ustedes que están en formación de la historia clínica, que van a ser internos, ¿cómo van a hacer? No me van a hacer una buena historia y el médico, su médico que va, el asistente se va a caer en los diagnósticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no me le dijeron cuando ellos saben que tenían que hacer un examen completo. Por suerte, el mismo paciente, sabiendo que yo era su médico tratante, él me dice a mí, yo tengo ese hueco, ¿no? Y ahí, sin querer, avanzamos rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ustedes su examen, ¿no? Cualquier lesión tienen que poner la historia y nosotros, lógicamente, unimos todo para poder finalmente hacer síndromes y hacer un diagnóstico posible, más acercado, para hacer nuestro plan de trabajo, ¿no? Como en el caso de él, fue un plan de trabajo para llegar al diagnóstico más rápido. Bueno, la lengua, tenemos que ver los movimientos de la lengua y la parte gustativa también, ¿no? Interviene también en la fonación y en la articulación de la palabra. Entonces, cualquier alteración que pudiera haber en la lengua interviene cualquiera de estos procesos. Por ejemplo, en el gusto, por ejemplo, una lengua depapilada por avitaminosis, el paciente increíblemente es que no siente sabores y le falta vitamina, pero él tampoco no quiere comer, porque no tiene sabor. Entonces, ¿qué gusto o qué agrado va a sentir a los alimentos? Ninguno, ¿no? Otro, por ejemplo, en la parte de la deglución, ¿no? De repente un trastorno neurológico, un ACV, que de repente el hipoglucemia está tomado, entonces el paciente en los movimientos van a estar disminuido dependiente de la zona de lesión, ¿no? Entonces, hay que hacer los movimientos de la lengua y las características, como también de las papilas que se encuentran a nivel de la lengua, ¿no? Pues tenemos en la parte del piso de la boca, ¿no? Hay que ver el frenillo también, la característica de ella, ¿no? Y tenemos que ver la exploración, ¿no? Ahí, ante todo, visualización, la palpación, si es una lesión, eh, eh, para ver las características de dolor, la dureza de la lesión, y ahí sí lo tenemos que hacer con guantes, ¿eh? ¿Ya? En la palpación, en este procedimiento de la boca, porque la boca es muy contaminada, ¿no? Entonces sí tenemos que hacerla con guantes. Y la inspección vamos a hacer básicamente con una linterna para primero visualizar un bajalengua y este espejito que usualmente lo usan los odontólogos. La verdad que los médicos no lo usamos, ¿no? Pero sí una linterna y los movimientos con el mentón hacia arriba para poder tener una mejor visualización.
Entonces, la baja lengua también hay que tener mucho cuidado, de repente ya en generalidad lo han hecho, pero en el tercio medio, ¿no? La lengua lo dividimos en 3 partes y en tercio medio. Pero si lo hacemos en el tercio interno, ojo, ahí vamos a producir las náuseas y el paciente ya no va a querer abrir la boca porque le generaron ese proceso nauseoso. Y si le hace la baja lengua en el tercio externo, el paciente todo lo contrario, la lengua se va a doblar más hacia la parte posterior, impidiendo una mala visualización. Ahora, tal vez lo más práctico es que el paciente esté relajado y con la justa que ni siquiera que diga ah y que saque la lengua, ¿no? Que diga ah nomás, muy relajado y van a ver toda la parte posterior. A veces no hay necesidad de usarla y es muy traumático para algunos pacientes el uso de la baja lengua. Bueno, en cuanto a la palpación, ya le dije que tiene que ser con la mano enguantada, ¿no? Vamos a ver los tintes de la mucosa, ¿no? Amarillo, pálido, ¿no? Ictericia. O también el exceso de ingestas de vitamina de caroteno, ¿no? Paciente de repente todos los días de jugos de zanahoria o naranja, ¿no? Y le da un tinte también un poco amarillento, ¿no? Entonces nosotros decimos es histérico, pero la verdad no, es por el uso de caroteno. Vamos a ver zonas si hay inflamatorias, ¿no? Y también a veces en los niños, ¿no? Las manchas rosadas, por ejemplo, el signo de Kopling, ¿no? Que se ve en la rubiola, ¿no? Y que aparece usualmente antes del inicio del proceso del sarpullido que se ve posterior a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el pediatra a veces suele identificar estos signos de Kopling antes, inclusive. Claro que que no es un signo sino el pediatra se basa también en la base epidemiológica, ¿no? Que ya ha visto casos que hay presencia, ¿no? De repente el sarampión, ¿no? Con mayor frecuencia, entonces ya lo asocian. Vamos a ver las características también de la salivación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver mayor aumento de la cialorrea en el embarazo, el síndrome esofágico, en la gastritis, en Parkinson, ¿no? Y disminución de la salivación, por ejemplo, muy frecuentemente por el uso de atropina, ¿no? A veces, o por el síndrome de Sjögren, ¿no? Y esto también impide una buena formación de un bolo alimentario, ¿no? Tenemos algunas lesiones más importantes. Por ejemplo, lesiones herpéticas que habíamos mencionado anteriormente. Es una queilitis, ¿no? Inflamación en la comisura, pero también acá vemos que hay lesiones vesiculares, ¿no? Algunas costrosas ya están, pero al inicio probablemente son pequeñas vesículas, ¿no? Y si lo vemos así, hay que preguntarle al paciente cómo fueron al inicio, ¿no? Y él va a decir, ¿no? Que han sido ampollitas chiquititas, sí, dice, ¿no? Y se me han reventado, ¿no? O sea, cómo es el proceso evolutivo de ellas, ¿no? Trastornos a nivel carencial es muy importante que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Lengua depapilada, ¿no? Miren, roja, ausencia casi por deficiencia de vitamina, ante todo vitamina B12 o ácido fólico, o hierro y zinc. Se ven mucho en el adulto mayor, como en este caso se ve en la lengua, ¿no? Y miren la parte, ¿no? El contorno de los labios, no están con arruguitas. Es porque es un adulto mayor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor porque tienen ausencia de piezas dentarias.
no realizan una buena masticación y lógicamente la absorción de los alimentos no son adecuados también y terminan finalmente con avitaminosis. Tenemos que ver también la saburra, ¿no? Que es que le dicen yo tengo mucho PACO, ¿no? La presencia de células epiteliares que salen, ¿no? Que es que muchos pacientes lo perciben inclusive con un aliento muy feo, ¿no? O sea, hay que usualmente limpiarse todos los días, ¿no? Tenemos las úlceras aftosas, ¿no? Que es también muy frecuente, no se sabe por qué se presenta. Usualmente hay un foco infeccioso, de repente amigdaliano, supurativo, que puede ser, o factores de estrés, pero son úlceras benignas, ¿no? Pero vienen a consultorio porque son sumamente dolorosas e impiden comer, o sea, ahí está el proceso primero, ¿no? El dolor me impide comer, doctora, tengo hambre, pero me duele tanto que al comer se mueve, siento el rosor nomás y me produce mucho dolor, ¿no? Y soluciona en 7 a 10 días máximo, ¿no? Pero sí hay que darle un antiinflamatorio, ¿no? En la zona, enjuagues, ¿no? Porque el paciente realmente tiene muchas molestias. Puede volver a aparecer, ¿no? De repente muchos de ustedes lo pueden haber tenido, ¿no? No, y con el tiempo desaparece, o sea, aparece una vez al año, ¿no? Pero no son de naturaleza benignas. Y usualmente son menos de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Pequeñitas, ¿no? Y no son profundas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La más frecuente, aftas orales, ¿no? Y la de abajo es una úlcera y hay mayor solución de continuidad. La otra es como una plaquita, ¿no? Redondita, se llega solo a la mucosa. En cambio, la otra ya tiene mayor profundidad. Y en este caso también hay que ver si de repente hay piezas dentarias o con procesos inflamatorios o que están, ¿no? Presionando esa mucosa. También hay que investigar en el entorno si esa úlcera se formó por fricción, ¿no? O si en el trayecto esta lesión no tiene nada que ver, si hay que investigar algunas otras lesiones de repente malignas o displásicos, ¿no? Estas son las úlceras las más frecuentes, ¿no? Cicatrizan en 7 a 10 días, como le digo, es bastante corto, ¿no? Pero muy pequeñas. Pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Tenemos también la hiperpigmentación de las encías, ¿no? Por ejemplo, enfermedades de la glándula suprarrenal, ¿no? Enfermedad de Addison, ¿no? Y que vamos a ver, ¿no? Estas placas más marronas, ¿no? Oscuras, ¿no? Entonces, tiene que ser en contexto también de la enfermedad, ¿no? O sea, sí algunos signos que puedan estar relacionados. Entonces, nos va a ayudar también este examen local, ¿no? Tenemos úlceras acá, ¿no? Unas lesiones ulcerativas, ¿no? Miren, ver más profundas, ¿no? En la lengua, en la región de la boca, ¿no? Bueno, entonces acá tiene patología oral, sífilis, ¿no? Y doctora, ¿cómo llego pues al examen de que es una lesión por sífilis? No, nada es visual, simplemente el paciente probablemente también tiene una historia de conducta sexual, ¿no? Cómo es su conducta sexual, que o su compañera o su compañero también tiene la misma lesión. Entonces ya uno hace unidad, o sea, una lesión así podría ser cualquier cosa. Pero la enfermedad actual y buscándole antecedentes, eso me hace más provechoso que en sí mirarle el grado de lesión, porque ahí yo puedo decir es una úlcera maligna. Pero dependiente, pues, cómo el paciente me ha transcrito la enfermedad, mi suposición va a cambiar, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Pues tiene conducta de riesgo. Bueno, la lengua, ¿no?
ya habíamos visto, ¿no? Sensibilidad también, ¿no? Lo dulce es en la región de la punta, salado en los bordes, ¿no? Y amargo en la parte posterior, ¿no? Siempre es importante saber las características. Hay inervación también, ¿no? Pauloso, ¿no? Este sería signos de la presencia de algunas displasias, ¿no? Miren, ven los bordes más festoneados, tenemos acá una lesión bastante grande, ¿no? Esto ya es fumador, o sea, ¿qué conducta de riesgo tiene este paciente, ¿no? Si tienen antecedentes familiares con esta misma tipo de lesión, que han tenido cáncer, ¿no? Entonces la historia ya me va profundizando la posibilidad de diagnóstico, ¿no? Tenemos otro tipo de lengua geográfica, ¿no? Pero esto también es benigna, ¿no? No se conoce. Yo, la verdad, dice que es muy frecuente, depende del país también, yo nunca lo he visto, ¿no? Pero son trastornos benignos, ¿no? Sí, este es una leucoplaquia, ¿no? El paciente que nunca lo tuvo, pero es un parche blanquecino, ¿no? Blanco indoloro, ¿no? Esta sí hay que controlarla porque en el futuro podría transformarse en algo maligno. O es más o menos a veces también característicos, a veces unas placas blanquecinas, algo similares, muy pegados, no solo en la lengua, sino en la mucosa, ¿no? Eh, eh, completamente en la zona oral. A veces produce mucho dolor, que es la candidiasis oral, ¿no? También es algo similar, que se puede dar en diabéticos o el paciente con asma que usa corticoides, ¿no? También pueden aparecer enfermedades autoinmunitarias con uso crónico de corticoides, ¿no? Entonces hay que buscar. Y bueno, entonces la diferencia un poco que esta sí es un poquito más elevadas y las otras son como unas plaquitas de algodón. ¿Mm? La cándida. Tenemos la glositis atrófica, ¿no? También es por la presencia, miren, un poquito brillante, roja completamente, ¿no? Y plana las papilas, ¿no? Por eficiencia de... ¿no? Usualmente estas se ven muy frecuentes, lo van a ver en los pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, pérdida de los sabores también, lamentablemente, ¿no? Al darle las vitaminas, increíblemente el paciente comienza a tener hambre y comienza a recuperar los sabores, ¿no? Esta es la lengua geográfica, que es benigna, ¿no? No se sabe la causa, ¿no? Y yo la verdad nunca la he visto, ¿no? Lenguas vellosas, ¿no? A veces tenemos, y a veces está relacionado con algunos antibióticos, preguntarles de qué, o también eh, algunas, por ejemplo, el uso de antitiroideos también puede producir algunos medicamentos que me puedan generar estos cambios de coloración, ¿no? O el cigarrillo también, que estas son lenguas fisuradas. Si ustedes lo ven ahí, parece que fue lesiones planas, pero entre los surcos es como unas grietas, ¿no? Uh-huh. Y se pueden acumular ahí alimentos y lamentablemente puede producir mucha irritación, ¿no? Son diferentes formas. Esta es la quelitis angular, la que habíamos dicho, muy frecuente también, ¿no? Ahí ven pero duelen, ¿no? Duelen, ¿no? Y en la parte de acá tenés lesiones, placas, candidiasis atrófica, ¿no? Unas placas un poquito blanquecinas, ¿no?
En el adulto mayor también, o en los pacientes diabéticos, ¿no? Se pueden ver estas gingivitis aguda ulcerosa necrotizantes, ¿no? Que miren cómo está la pulpa, la región, ¿no? De los dientes, ¿no? Y esto hay presencia de bacterias múltiples y el paciente también se la digiere, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con una limpieza total, ¿no? Porque el paciente inclusive los dientes están en movimiento, ¿no? Las secreciones supurativas, ¿no? También, lamentablemente, eh, van con todos los alimentos, ¿no? Hay unos medicamentos que no van a producir neutropenia, ¿no? Y por lo tanto pueden salir úlceras bucales, por ejemplo el tapazol, ¿no? Que en caso de hipertiroidismo se usa todavía, y comienzan a salir unas úlceras en la cavidad oral. Entonces ese es el momento de quitarle, porque yo sí lo tomo un análisis de sangre, va a salir una leucopenia severa, y es producto de los medicamentos, ¿no? Entonces hay que... Caso pigmentaciones, ¿no? Por ejemplo, la presencia de el hábito de fumar, ¿no? Puede generar cambios de coloración, ¿no? O también por el mercurio, intoxicación en forma crónica o el plomo, ¿no? Entonces sí hay cambios muy importantes, ¿no? Color gris o negro, ¿no? Metales sales de oro, ¿no? El uso de bebidas, ¿no? Oscuras también me puede generar cambios de la coloración de los dientes, ¿no? Y también el aliento hay, ¿no? El cigarrillo, ustedes, el aliento del tabaco, ¿no? Y me puede generar también un aliento bastante fuerte. O sea, miren que inclusive a pesar que el paciente diga no fumo y veo este tipo de alteraciones, pues algo está pasando, me está engañando, ¿no? Y tenemos también presencia de el linfoma, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que son ya lesiones malignas, ¿no? Eh, eh, que están relacionadas más en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? En una etapa bastante avanzada, ¿no? Bueno, esta es una de las lesiones que puede, como había dicho, también tenemos la candidiasis, ¿no? Que ya cuando esta entra en síndrome de inmunodeficiencia. Y, otro caso que también siempre lo cuento porque son casos simbólicos, ¿no? Viene una alumna de medicina, bueno, lo digo porque es así la historia, y esa alumna de medicina venía con un joven y que quería, por favor, que le diéramos cama a este joven, porque había estado también en un centro, un policlínico ya con un tiempo más o menos de 2 meses, ¿no? Tratando de buscar un diagnóstico, porque había bajado mucho de peso, no tenía apetito y tenía fiebre, pero no era una fiebre en forma perenne, era intermitente. La verdad que esta jovencita que era estudiante de medicina había venido varios años porque un doctor que también trabaja en el grupo había dicho que conocía a su mamá de la niña y que quería que la aceptáramos como alumna libre o como externa libre, ¿no? Y nosotros encantados, no hay problema, le decimos, ¿no? Entonces era bastante correcta la chiquita, pero al segundo año ya vino rara, ¿no? Muy inquieta, las enfermeras se quejaban de ella,
Y bueno, así fue, sucedieron las cosas hasta que una de esas ya optamos por decirle, ¿no? Que cambiara y mucha insistencia, eh, eh, ya no regresó, ¿no? Inclusive le dijimos al doctor, al que le había recomendado, y sabes qué, háblale a la mamá, pues esta niñita tiene un problema psicológico, realmente le decíamos, ¿no? Los cambios, los cambios habían sido, o sea, de lo que había sido tan correcta y después hasta que la enfermera se quejara, se sacaba los medicamentos, o sea, una conducta muy errática. Bueno, entonces vino con este chico y como yo soy más seria y el otro doctor se ríe más, o sea, con el otro doctor, en una oficina muy pequeña que estábamos, le dice, ¿no? También conmigo, claro, nos conocíamos, pero ella quería que el doctor la viera, el otro doctor. Y bueno, lo comencé a preguntar y por eso yo escuché más o menos eso. Yo estaba al lado escribiendo en mi computadora. Y en eso le dice, miren la tomografía y esto le han hecho. Ya, dice, y después de interrogarlo un poquito, pues, algo muy, y verdad está muy delgado. Era un chico, era artista, era pintor. Su apariencia era normal, un poco desaliñado tal vez, y joven, pues tendría, no pasaba de 30, tendría 26, 27, no volvía más. Se van a ver la tomografía y bueno, uno dice baja de peso, fiebre, no tiene apetito, por ahí un poco de diarrea, ya me olvidé, también diarrea. Yo tenía ahí al costadito un baja lengua, siempre tenemos por ahí, y yo lo miro, mientras los dos se habían ido, el médico y el doctor y la alumna, ¿no? Y le pregunto una o dos cositas más y le digo, abre la boca, quiero verte. Y la veo, ahí tenía pues unas lesiones blanquecinas, que era cándida, ¿no? Cándida en la cavidad oral. Y bueno, traté de sacarle, porque a veces parece esa burra, ¿no? Y uno lo comienza a sacar y esa burra así sale. No salía, era una así como un algodoncito, y los bordes también, que también pretendía, ¿no? Dije, de repente ha tomado leche, algo, y no salía, ¿no? Bueno, ya con eso, inmunodeficiente, o sea, cáncer, linfoma, puede ser, pero si yo veo su artista un poco más, ¿no? Bohemio tal vez, bueno, los artistas tienen otra forma de pensar. Bueno, ¿cuál sería la impresión de? Bueno, no le pregunté, pero muy poco tiempo, conducta sexual, no parejas, que todo eso debería preguntarle, pero ya de por sí, el trabajo, joven, ¿no? Y con eso, viene este compañero, ¿no? Y le digo, mira la boca. Y bueno, bueno, los dos nos miramos, el diagnóstico ya para nosotros ya casi estaba, ¿no? Efectivamente salió la prueba, salió positiva en el estadio de síndrome inmunodeficiencia, porque tenía una linfopenia muy severa, ¿no? Bueno, lamentable porque, bueno, la joven era su enamorada, habían tenido, pero según ella dijo que había salido negativa, después que se enteró, ¿no? Después también hubo problemas ahí, ella lo sacó al enamorado, lo que sabemos que el chico finalmente falleció después de un año, ¿no? No inmediatamente, ¿no? De siempre los contactos con la joven había por intermedio del doctor. Bueno, entonces por eso las lesiones así ya te dan una impresión diagnóstica muy firme, ¿no? Todo va variando, la edad del paciente, o sea, uno ya va razonando, no es que sale porque uno es adivina, ¿no? No, nada es adivinanza, ¿no? Y acá tenemos, pues, de arriba es una leucoplaquia, ¿no? Es una placa grande, ¿no? Engrosada, epidérmica, con hiperkeratosis.
Similar a lo que son la presencia de la candidiasis, ¿no? Similares a esa, ¿no? Más chicas, pero también en mucosas, no solo en la lengua, en todo. Y inclusive puede llegar al esófago, ¿no? Y ahí producir mayor dolor o problemas de deglución, ¿no? Entonces, no se olvide, este es debajo de la lengua, ¿no? O sea, ustedes agarran y solo ven la lesión. Abre la boca, mira, mucosa, pero hay que verle todo el entorno, dónde está, ¿no? Bueno, las glándulas salivales, también las características, dolorabilidad, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, ¿no? Las parótidas, por ejemplo, en caso de cirrosis, hay incremento de las glándulas parótidas, ¿no? Verle las glándulas submaxilares, ¿no? Tocarle, ¿no? La sublingual es más difícil de ver. Y ante todo ver las características de la salivación que ya lo hemos visto ya al inicio, ¿no? Tenemos también los cánceres de cavidad oral, ¿no? Y los cánceres más importantes son los carcinomas escamosos, ¿no? Son los que predominan. Y si de alguna manera lo hacemos tempranamente en la biopsia, ¿no? El pronóstico lógicamente y más localizado va a mejorar, porque si esto se hace no solo local, sino hay metástasis a ganglios, ya son altamente mortales, ¿no? Más o menos a los 5 años. Y usualmente hay que preguntarle si tiene factores de riesgo, ¿no? Tabaquismo, alcohol, otro es la irritación en forma bastante prolongada. Normalmente se da por arriba de los 40 años, son lesiones en adulto mayor, ¿no? Otra de las causas a veces que uno no sabe si es hemotisis o de repente es hematemesis, ¿no? A veces son varices o dilataciones en las venas sublinguales que nos pueden hacer presumir, ¿no? Que a veces sí tuvo un poco de hemotisis, ¿no? Y él hago todo el estudio, radiografía, nada, no sale ni por arriba ni por el estómago, nada de lesión, ¿no? Y es algunas estas dilataciones que pueden abrir y pueden confundir. O sea, por eso también hay que hacer un examen muy integral, ¿no? Bueno. Entonces, como ven, pues, si bien es cierto, es un órgano del inicio, ¿no? La cavidad oral, ¿no? Es una estructura, pero es parte del aparato digestivo y es muy importante porque también lo relacionamos con muchas enfermedades, ¿no? Así que, por favor, hagan un buen examen físico, a pesar de que el paciente no tenga ninguna molestia desde el punto de vista de la cavidad oral, puede haber que hay alguna señal me pueda de alguna manera hacer una relación con mi enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Me puede venir por diarrea crónica, fíjense, ¿no? Entonces, y uno comienza a hacer de lo más, ¿no? Todos los análisis, estudios de punto de vista gastrointestinal, examen de heces, parásitos, VIH, todo. Pero si además yo relaciono la edad del paciente, además que tiene anemia y que tiene una anemia, de repente contiene una pancitopenia, entre comillas, ¿no? Ya con eso tiene polineuropatía, ¿no? Parestesia, ¿no? Entonces, todos esos hallazgos más mis cambios de la cavidad bucal, yo lo puedo relacionar más con la deficiencia. Y nos ha sucedido, ¿no? A veces pacientes que hemos pensado que es cáncer porque ha bajado de peso, con diarrea, no tiene conducta de riesgo y todo, ya, y de repente sale por ahí que además tiene anemia y las mucosas orales y comenzamos a relacionar y nuestro diagnóstico va a salir probablemente más temprano sin mucho análisis, ¿no?
y solo a veces ha sido deficiencia de vitamina B12. Bueno, entonces, preguntas. Voy a hacer descargo de la lista, por favor.